Pero, por ejemplo, correr 42 kilómetros no lo puedes hacer porque se te dio la gana, tienes que entrenar para eso. La decisión de poder renunciar fue algo bastante complejo, ¿ah? El resultado que queríamos o que estamos buscando no se da, porque estuvimos ocupados en muchas otras cosas que no son las necesarias para que tu negocio avance. Esto es Entre Voces, un espacio para comunicar. Escalar tu negocio es uno de los grandes retos que tienes como emprendedor o empresario. Y tener un mentor te acortará ese proceso. Y hoy lo vamos a ver. Bienvenidos a un episodio más de tu podcast Entre Voces, el espacio en donde charlamos, conversamos con creadores de contenido que tienen una voz que compartir al mundo. Y el día de hoy estoy muy contento de presentar a Diego Vallejos. Él es experto en marketing digital. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, un gusto tenerte aquí. Gracias, Nelson. Nada, feliz por estar aquí en este podcast, en esta invitación que me hiciste hace unos días. Así que con ánimos de aportar, de que la conversación fluya y que lo que podamos pues, rescatar de este espacio le sume a los que están mirando este espacio, ¿no? Este podcast. Buenísimo, hermano. Justamente antes de entrar aquí al Zoom te decía, oye, estamos con el mismo polo. ¿Tienes también esa noción del minimalismo o es así como te identificas también? Sí, la verdad es que yo soy muy básico, trato de no distraerme con tantas cosas. Cuando, no sé, es una cuestión de ropa, es como que voy y compro todo el mismo color. O sea, no le tomo mucho tiempo a pensar en esos temas, ¿no? Y también a nivel vamos a decir así, de las cosas que tengo, con las cosas que trabajo y todo, sí trato siempre de ser minimalista. Quizás será porque como me distraigo mucho a veces, soy muy distraído en muchas cosas, trato de no tener tanto ruido visual o de tomar decisiones para estar más tranquilo, ¿no? Para tener todo un poquito más controlado. ¿Y tú crees que este sentido del minimalismo, de la simplicidad, se ajusta también al marketing, se ajusta también a tu estilo de cómo llevas y escalas los negocios? Yo creo que sí, a veces, a ver, cuando yo empecé mucho, hace unos 7 u 8 años atrás haciendo negocios, emprendiendo, el hecho de distraerme mucho con cosas nuevas, con negocios nuevos, con oportunidades nuevas, hacía que pues pudiera avanzar muy bien al inicio, le metía mucha fuerza, muchas ganas, pero a los siguientes meses como que me aburría o veía otra cosa más interesante y me distraía, ¿no? Entonces, bueno, bastante tiempo ha pasado en el cual yo he aprendido que no es necesariamente lo mejor y que siempre uno, si regresa a lo básico, si se enfoca en cosas muy puntuales, si uno identifica qué cosa es lo que funciona en tu negocio, que hace que tu negocio avance, se mantenga, ahí tenemos que enfocarnos. A veces mirar muchas variables, mirar muchas cosas a la vez nos distrae y cuando menos nos damos cuenta, el resultado que queríamos o que estamos buscando no se da, porque estuvimos ocupados en muchas otras cosas que no son las necesarias para que tu negocio avance, ¿no? Entonces creo que está conectado, ¿no? Hablaste tú de que iniciaste hace unos 8 años y yo estaba revisando un poco tu historia y me llama mucho la atención con la cual yo me identifico también. Tú eres médico veterinario, si es que no me equivoco, ¿cierto? Yo soy, por ejemplo, ingeniero civil, algo que en ambos casos no tiene que ver nada con lo que hacemos actualmente. Cuéntame un poco sobre eso. Sí, o sea, yo por ejemplo estudié veterinaria en San Marcos, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, acá en Perú. Acabé la carrera, que es una carrera de 6 años, me titulé, me colegié, es más, por rendimiento académico, me gané una beca para estudiar un diplomado de unos 9 meses en Naciones Unidas, porque estuve en quinto superior, siempre competitivo yo. Así que, pues me formé bastante en ello, pero en el camino, pues yo no me conectaba mucho eh, no me conectaba mucho con el tema de la, de la medicina, de las mascotas. A pesar de que la medicina veterinaria tiene muchas ramas, yo siempre me enfoqué porque tenía algunos amigos que trabajaban en rubros comerciales, dentro de la industria veterinaria, pero en rubros comerciales, ¿no? Entonces yo me tiré un poquito más por ese lado, ¿no? No quería ver mucho medicina y todo, hacía lo que tenía que hacer en la carrera.
pero me metí al rubro veterinario a nivel comercial, me metía en ventas, pues me gustaba, ¿no? Porque siempre he creído que tengo habilidad para conectar con la gente, para expresarme. Y luego de un tiempo entré a trabajar a una empresa que también estaba en el rubro veterinario, pero era una distribuidora de alimentos veterinarios, ¿no? Para mascotas. Entonces, lo que hacía esa empresa era distribuir a todo el sector veterinario, o sea, le vendíamos a las clínicas, le vendíamos a las pet shops, le vendíamos a todas estas empresas que tratan con dueños de mascota. Y para hacerte el cuento corto, pues entré como un coordinador básicamente, porque siempre necesitaban la parte veterinaria, pero luego empecé a inmiscuirme más. El dueño, que porque no era una empresa súper grande, el dueño me empezó a ver ciertas habilidades en mí y me empezó a dar más responsabilidades, ¿no? En un año y medio más o menos yo me encontraba dirigiendo la flota de distribución y me encontraba dirigiendo el equipo comercial, ¿no? Y justo en el equipo comercial es donde nace el tema por el marketing. ¿Por qué? Porque la gente que vendía lo hacía de puerta en puerta, como lo hacían Claro. antes. Entonces yo decía, no, pero hay una forma más inteligente, hay que buscar una forma más automatizada, hay que meter tecnología, hay que ver cosas. Y es ahí donde empiezo a investigar más sobre el marketing, sobre el tema digital, sobre redes sociales. Yo ya le llevaba las redes sociales a esta empresa como algo adicional que yo quise hacer. Y bueno, ahí empecé a investigar más, a meterme más, tanto así que estos vendedores empezaron a tener mucho más ventas gracias a las propuestas y a las herramientas que yo les di. Ujú. Y ahí me encantó el tema de cómo ayudar a empresas a cómo vender más usando este tema del marketing digital, ¿no? Y te estoy hablando casi unos 7 años atrás. Y es ahí donde empecé a meterme mucho en todo este tema, ¿no? Empecé a meterme con el tema de marketing digital, redes sociales, etcétera, etcétera. Abrí mi primera agencia, la quebré. Después de quebrarla, me fui a hacer cursos, empecé a enseñar, me fue muy bien. Ahí es donde empecé a quizás a Despegar. mostrarme más claro a nivel digital, empecé a hacerme mucho más conocido, por lo menos aquí en Lima. Y ahí es donde yo no quería hacer una agencia porque estaba asustado un poco con el dolor de Claro. que ya había quebrado una anterior. Y ahí es donde yo agarré y pues de tanta insistencia de los alumnos, porque los alumnos llevaban mis programas y me decían, Diego, ya entendí todo, me encantó, ya sé qué tengo que hacer, pero no tengo el tiempo para hacerlo, necesito a alguien que lo haga. Entonces yo le decía, yo no hago esto, yo no hago agencia, yo no doy servicios, como huía un poquito Claro. pues de lo De la que... responsabilidad, quizás, ¿no? Exacto, Y sí, porque esto, decía, y perdón que te dime. corte, Diego, ¿esto es justo después de terminar la universidad o en los últimos años? No, estoy hablándote que yo acabé la universidad 2014, ¿ok? Uy. Ajá. Trabajé 2013-2014 y trabajé 2 años y medio más o menos como Ujú. veterinario, Ah, ¿ok? sí has En estas ejercido como empresas que te digo. veterinario. Claro, o Claro. Y sea, fuiste ascendiendo. y fui en esa Ah, empresa que te comento ok. y fui en paralelo haciendo otras cosas y Ujú. ahí descubriendo ese tema y ya cuando empecé a armar la agencia yo todavía tenía mi trabajo, pero tenía mi trabajo como que por horas nada más, porque yo renuncié a la empresa, no me dejaban ir y me decían, Diego, te puedo dar más horas libres. Y así fue esa transición, porque no me querían dejar ir de la empresa, pero me daba tranquilidad y creo que es una gran recomendación para alguien que empieza a emprender, Ujú. ¿no? Que no se desprenda tan rápido de Claro. una fuente económica un poco segura, porque emprender sin tener una base financiera es Uf. súper estresante, es súper retante y yo no creo que sea tan necesario, ¿no? Felizmente yo no tuve ese, vamos a decir, esa ansiedad porque sí tenía un sustento económico, no era tanto dinero, pero pues con eso pagaba donde vivía, con eso pagaba mis cosas y en paralelo iba construyendo mi marca personal, iba Ujú. construyendo mi agencia y todo eso, ¿no? Entonces, una vez que ya empecé a hacer cursos y volví a decidir abrir mi agencia, volví a decidir, ahí es donde abro mi empresa que se llama Ciervo Naranja, que es mi marca ya que tiene un poco más de 5 años. Y es ahí donde pues yo ya vamos a decir, ahí me especializo, contrato personas y ya escalo una agencia, ¿no? Que hoy en día vengo trabajando. ¿Cómo fue esa transición a nivel mental? El salir del lado dependiente, obviamente, trabajando en una empresa, a salir a
a darlo todo en el emprendimiento de alguna manera. Y siempre esos son como los problemas mayores que tiene un emprendedor. Yo dejo mi trabajo, ¿qué dirán si quiebro? Tú me dijiste que ya quebraste también en un momento. Fue más difícil entonces con la experiencia previa. ¿Cómo fue ese punto de tu vida a nivel mental? ¿Cómo lo afrontaste? En realidad, la decisión de poder renunciar fue algo bastante complejo, ¿ah? Fue algo difícil. Eh, Quizás no tanto, por lo menos desde mi experiencia, no tanto desde del miedo a ver qué voy a Ujú. hacer, cómo puedo sustentarme financieramente, porque creo que siempre yo he tenido mucha confianza en que puedo resolver cualquier cosa que pase, ¿no? O Claro. sea, siempre he tenido esa confianza. Quizás lo que sí a mí me ató mucho es a la lealtad quizás de un Mm. lugar donde me enseñó, un lugar que he estado mucho tiempo. Quizás esa parte más emocional era la que me conectaba en el sentido de no dejarlos, ¿no? Pero mentalmente creo que a mí me ayudó, como te dije anteriormente, Nelson, me ayudó mucho el tener sustento económico de respaldo. Claro, un colchón. Entonces, claro, porque yo tenía el negocio, o bueno, vamos a decir, la empresa que me contrataba. Luego de la empresa que me contrataba, yo le empecé a dar servicios a esa misma empresa como agencia. Ah, buenísimo. Entonces yo sabía que si dejaba el trabajo, igual tenía un ingreso ahí, ¿ok? Y aparte de eso, yo tenía otra empresa que no tiene nada que ver con el rubro, que fue una empresa que abrí con un amigo que estaba era en otro rubro y sabía que iba a durar un tiempo, ¿no? Duró como 3 años, pero ya tenía otro ingreso, ¿no? Y además, en paralelo, yo venía haciendo redes de mercadeo. Ujú. ¿No? Entonces, yo venía haciendo redes de mercado en paralelo y ya tenía esas tres cosas, pues, ¿no? Tenía como que la agencia, la empresa que te digo que armé y las redes de mercadeo. Claro. Entonces, ahí creo que lo que más me impulsó, lo que más me movió para decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, es que ya no quería a alguien que me dijese qué hacer, cómo Claro. hacer. Ya era un tema más de autonomía que de repente de un tema económico, ¿no? Entonces, por eso la recomendación siempre para mí fue, y siempre la doy cuando alguien está emprendiendo y está en esa transición de pasar de un bloque a otro, Claro. es que no lo haga la loca o que siempre tenga un plan, ¿no? O sea, porque emprender, a mí me ha tocado, Nelson, vivir en San Borja y no tener un sol para comer, ¿no? Y obviamente podría llamar a mis papás, podría llamar a mi Claro. hermano y decirle, oye, préstame y todo, pero tu orgullo no te Claro. permite hacer eso, Y ¿no? uno Y como además, emprendedor lo sabe por el tema competitivo, por el tema de autoridad. A mí me pasó, por ejemplo, que cuando yo empecé a emprender antes de terminar la universidad, vivía en la casa de mis padres también. Entonces empecé a dar cursos y empezaban a venir a mí doctores, abogados, profesores, y yo viviendo en la casa de mis padres. Entonces dije, no más. Me salí con 3.000 soles de mi casa y empecé a darle duro también. Entonces, siento que por ahí te entiendo muchísimo. Entonces, ¿tú qué recomendación darías en ese punto? En ese punto de quizás alguien que esté escuchando podría estar pasando. yo creo que una de las cosas que puede determinar, o sea, para hacerlo muy, muy específico, ¿ok? Ujú. Es que es mantenernos en movimiento. Yo Sí. siempre tengo una forma de identificar si estoy haciendo bien las cosas o no. Y una de las formas es saber si estoy haciendo cosas, o sea, si estoy Ajá. moviéndome, si estoy, por ejemplo, habían días cuando no tenía cash porque sabía que estaba construyendo un negocio y que no me iba Mm. a dar dinero en ese momento, que no tenía un plan, o sea, no tenía, me levantaba y como no tienes un trabajo a dónde ir y todo, es como que tienes tu agenda en blanco, ¿no? Y no sabes Ujú. qué hacer. Entonces yo decía, o me quedo viendo videos aquí, o me quedo leyendo, o me quedo haciendo esto, o salgo a hacer algo. Y ese movimiento te va a traer por consecuencia oportunidades y ahí es donde las vas a tomar. Por ejemplo, yo no tenía nada que hacer para la hora del almuerzo y tampoco tenía como que mucho para el almuerzo. Le escribí a algunos amigos que tenían negocio y le decía, oye, y le empezaba a hablar para tratar de asesorarlos por el WhatsApp, ¿no? Y le decía, oye, si quieres podemos seguir conversando en un almuerzo.
¿por dónde almuerzas? Ah, mira, estoy por tal lugar. Y me iba para allá, ¿no? Almorzábamos, obviamente yo no tenía para pagar la cuenta, pero el otro me la pagaba, ¿no? Pero le aportaba valor, porque sí tenía el conocimiento, le aportaba el Claro. valor, decir, mira, puedes hacer esto así, asá, asá, asá. Y de ahí, o él me compraba algo, o me recomendaba con alguien, o algo pasaba. ¿Por qué? Porque me levantaba de mi cama y me iba hasta tal lugar para mover, para hacerme más conocido, para conectar con Claro. gente, o de Networking. repente, claro, networking como tal, o por ejemplo cuando estaba, porque también hacía redes de mercadeo, era fácil de repente vender un producto por WhatsApp y decir, ya te lo mando, pero como tenía la agenda vacía, yo decía, ok, yo voy y te lo dejo. Entonces iba hasta muy lejos, dejaba un producto, sabía que no iba a ganar mucho dinero, pero dejaba el producto y salían 2, 3, 4 productos más. O a veces me ha pasado que la persona me dice, ¿a qué te dedicas? ¿Solo a esto? Le digo, no, a marketing digital, también tengo una agencia. Entonces se empezaban a conectar las cosas. Así Claro. que un consejo clave y que hasta ahora yo siempre lo sigo dando y lo hago, lo aplico, es muévete. O Muévete. sea, si las cosas no te están llegando, anda y búscalas con una intención de apertura. Yo creo que no tienes que ir, no te tienes que mover solamente esperando que en ese momento se dé alguna transacción o se dé algo, sino que el simplemente hecho de moverte con una intención de abundancia de que algo va a llegar, ya hace un montón y se van a dar oportunidades. Para mí creo que ese sería uno de los mejores consejos, porque cuando uno está emprendiendo tiene mucho tiempo libre y no sabe qué Esa. cosa hacer. Sería el concepto Entonces, también de equivócate rápido. Me gusta el concepto de equivócate rápido lo más que puedas. Y eso sería para mí también algo que aporta ahí mucho. Diego, mencionas mucho redes de mercadeo y he estado viendo también que tú te encargas y ayudas a prospectar a todos los que se dedican en este hermoso rubro. Y yo también estuve en un momento, en realidad, entré al desarrollo personal por redes de mercadeo. En su momento vendía productos, creo que era un producto nutritivo en lata, algo así, con arándanos, algo así. Vendían Forex juntos, lo vendían Forex juntos, la educación. Y yo fui de puerta en puerta, esto mientras estaba en la universidad, a la antigua, porque no había redes sociales tanto en ese tiempo, o sea, no estaban tan presentes como ahora, y iba de puerta en puerta. En tu caso, ¿cómo nació? Yo fracasé en su momento, obviamente, pero me dejó mucho el concepto del desarrollo personal, libertad financiera, todos esos conceptos, pues obviamente que trascendieron en el tiempo. En tu caso, ¿cómo nace ese amor por las redes de mercadeo? mira, en realidad yo creo que las redes de mercadeo para un emprendedor debería ser, no sé si una obligación o solo meterse a una de ellas, una buena, una legítima, porque es un ambiente que por lo menos para mí, te ayuda en tres cosas. Primero, te ayuda a desarrollar mucha seguridad en ti, ¿ok? Tú desarrollas mucha seguridad, eh, primero desarrollas mucha seguridad en ti, ¿ok? Porque a ti Ujú. te ayuda a enfrentarte a cosas que normalmente no te enfrentarías en un empleo o en un negocio hasta a veces tradicional, ¿no? Ujú. Segundo, algo importante es que estás con un círculo de influencia positivo. Sí, Y créeme, hermano, que yo, después de varios años de emprender con mis propias empresas, es difícil encontrar un círculo positivo, porque sí. normalmente tú terminas siendo el que diriges un equipo, pero te falta que alguien, o sea, pegarte a una estructura donde también te sumen a ti y te sigan estirando, vamos a Claro. decir. Entonces, una Sí, red de sí. mercadeo tiene eso. Sí, yo, por ejemplo, en su momento no había ese grupo. Yo soy de provincia, por ejemplo. Entonces, no había ese grupo. No había ese grupo positivo de motivación, pero obviamente yo me expandía solo a nivel del conocimiento, el desarrollo personal. Entonces, claro, hay muchos, como tú dices, tiene que ser legítima también, porque hay muchos que caen en la positividad tóxica, ¿no? En tu caso, ¿cómo Correcto. viste ese mundo? ¿Probaste diferentes agencias o estuviste desde el inicio en una? ¿Cómo fue? A ver, en realidad sí hay mucho de eso, ¿ya? Hay mucho Ujú. de tipo lo que le llaman los sectarios, ¿no? Sí, sí, sí. A veces es muy sectario eso, pero yo creo que si uno va, siempre yo pienso en lo siguiente, uno cuando empieza a emprender todavía tiene pocos Ujú. conocimientos
poco autoconocimiento, creo que el emprendimiento te hace mirar mucho hacia adentro. Y mira, yo creo que si estás en un espacio que te suma de una u otra manera, es preferible que no estar en ninguno, ¿no? Ya después, mientras vas madurando y vas conociéndote más, vas entendiendo más las cosas, puedes discernir entre qué tipo de información quieres tomar y no, ¿no? Pero yo creo que alguien que no está acostumbrado a educarse, que no está acostumbrado a estar en un círculo de influencia que lo empuje, que lo saque hacia adelante, ¿no? De tantas noticias negativas, círculos de repente sociales que no te construyen tanto, al final siempre suma, ¿no? Y siempre nos ha sumado. Yo conozco a muchos grandes líderes, líderes de pues de este rubro de emprendimiento, ¿ok? Déjame que acá está pasando una ambulancia. Ahí está, lo que pasa en vivo, lo que pasa en vivo. Lo que pasa en vivo, sí. Yo conozco muchos líderes de opinión, por ejemplo, no estoy hablando de un Christian Arens, estoy hablando de gente que justo conversé con él hace unos días, hice un post y ahí chateamos un rato, que básicamente la mayoría han hecho redes de mercadeo, han pasado por esa industria, es cierto, ¿no? Y el autoconocer te hace que a ti te ayude a entender, ok, de repente este no es el camino que yo deseo y me empiezo a enfocar en eso, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que eso ayuda mucho y lo tercero, definitivamente, es que empiezas a producir dinero. Y yo creo que por más que no produzcas grandes cantidades, el hecho ya de producir dinero te abre las puertas a mirar más, a ambicionar más de una manera sana, ¿no? A ampliar tus contextos, porque te reúnes con gente que tiene mucho más dinero que tú y eso hace que en tu círculo social normal no tienes, ¿no? Eso sí, es totalmente. Uno en un círculo normal no tiene a alguien que gane muchísimo dinero, pero en redes de mercadeo sí podrías tener una conversación con alguien que sí tiene un estándar financiero mucho más alto y eso te suma, ¿no? Entonces, sí, en realidad mi historia fue que yo entré a una red de mercadeo bastante joven, diría yo. Tenía ya recién 1 año y medio con mi empleo de veterinario que te comenté. Y estuve casi 4 años. Aprendí mucho, me fue bien. Es más, yo recuerdo que ahí es donde yo empecé a usar marketing digital a mi favor dentro de redes de mercadeo. Empecé a mover mucho producto gracias a esas estrategias y empecé a enseñárselo a la gente del equipo. Y ahí yo validé mi expertise porque uno no se da cuenta que es bueno para algo hasta que más gente te lo empieza a decir. Claro. ¿No? Cuando uno, o sea, muchas veces pasa que uno cree que lo que hace es normal, hasta que otra persona dice, oye, lo que haces realmente es diferente, lo que haces no lo hace cualquier persona. Y entonces empecé a ganar confianza y dije, ok, si esto yo se lo enseño a esta gente que es de mi equipo, yo no gano dinero por esto y les está funcionando, les está sumando, ¿por qué no voy hacia afuera? Y ahí es donde decido dejar de hacer redes de mercadeo y me fui con un buen resultado porque cerré un rango importante y fue algo loco para mí porque dije, mira, yo prefiero hacer esto lo dejo por un tiempo y pues me dediqué al 100% ya al marketing digital y todo esto. ¿Ok? Pero ya tenía experiencia haciendo redes de mercadeo. Claro. Así que hace unos 4 años y medio más o menos, pues a mí me contacta un amigo, ahora un amigo y socio mío que se llama Mijail Milet, que él es alguien que ha hecho redes de mercadeo, ha ganado 7 cifras en redes de mercadeo y tiene una comunidad muy grande a nivel digital porque él enseñaba mucho esto. Entonces, en uno de sus programas, no sé cómo coincidimos, recuerdo que yo estaba haciendo una clase en una mentoría que tenía, que yo venía trabajando con Rafael Horna, ¿ok? Nosotros trabajamos una mentoría juntos y justo él estaba de alumno y me escucha hablar que yo tenía un sistema o una estrategia para redes de mercadeo, que lo había usado yo hace años. Y él, como tenía ese nicho, él me contacta y me pide hacer una clase para su comunidad, ¿no? Y bueno, para hacer el cuento corto, di la clase, luego yo le dije hay que hacer más cosas, probamos a hacer un curso, tal, y pues nos asociamos y ya tenemos 4 años trabajando juntos, tenemos una empresa
que está bastante bien posicionada porque unimos el conocimiento digital con la experiencia que tienen redes de mercadeo y con todo este Se sistema fusionó. y se fusionó, hicimos mucha sinergia, una sinergia muy buena como socios, como amigos, y pues hoy tenemos una empresa que educa a nivel digital a la gente que hace redes de mercadeo. Tenemos alumnos en más de 13 países, tenemos una comunidad muy grande, tenemos muchos casos de éxito, nos gusta mucho eso y venimos validando ello, ¿no? Entonces yo ahorita tengo esos dos negocios, ¿no? Esta empresa educativa exclusivamente para networkers y bueno, y mi agencia que es Ciervo Naranja, que es una agencia de marketing digital para diferentes empresas, ¿no? Que se basa obviamente en tu marca personal también, ¿no? Que La se cara basa en mi visible. marca personal, correcto, ¿no? ¿Cuáles son esos casos de éxito que muchas veces nos mueven? Hay casos de éxito que te mueven, me imagino. ¿Recuerdas alguno de ellos? No te copié la pregunta, discúlpame, Ah, Nelson. hay muchos casos de éxito de alumnos que muchas veces nos mueven. Por ejemplo, a mí me pasa mucho que cuando termino nuestros entrenamientos, termina y nos comentan de lo muy importante que fueron para su vida. En tu caso, por ejemplo, esos casos de éxito, ¿cómo a ti te hacen seguir adelante? Porque sé que esa es la energía que un emprendedor, un mentor, nos da, ¿no? El combustible para seguir también. ¿Cómo, en tu caso, cómo ves esos casos de éxito? ¿Qué te ha pasado? Mira, te cuento una anécdota muy que va justo a responder esa pregunta. Nosotros con Mijail hicimos un programa que empezó a funcionar bastante bien y estuvimos vendiéndolo casi 2 años, ¿ok? Hacíamos grupos o generaciones, ¿no? Hicimos 13 generaciones, cada 2 meses, 13 generaciones, cada 2 o 3 meses. Y la verdad es que en algún momento nosotros dijimos, ya no hay que hacer esto, ya cada uno hagamos lo que tengamos que hacer, como que queríamos dejar de hacer ese programa porque todas las semanas dábamos clases, estaba un poco no tan sistematizado, entonces era como que, ok, esta es la última generación, pero cuando decíamos que esta era la última generación, ok, nos escribían diciendo, chicos, gracias, porque mi negocio yo me sentía estancado, me sentía muy frustrado y gracias a lo que he aprendido aquí, ahora ya tengo nuevos socios, tengo nuevas ventas, empiezo a hacer esto. O sea, venían bastantes casos de éxito que nosotros decíamos, no podemos dejar de hacer esto. Y ya el dinero que ganábamos pasaba a un segundo plano porque no es que solo lo hiciéramos o no lo haríamos por dinero, sino porque realmente era algo que tenía un propósito donde la gente realmente le cambiaba Ujú. la perspectiva de su negocio, porque yo he hecho redes de mercadeo y sí sé qué se siente cuando no tienes a quién escribirle o cuando le tienes que volver a escribir a tu familia, a tus amigos y tus amigos se ríen de ti o te molestan. Yo, o sea, sí sé que se siente eso, ¿no? ¿No? Tú de repente también por ahí lo has vivido, ¿no? Sí, totalmente, Eh, totalmente. y darle un método que le permita a la gente no estar detrás de ellos, sino que la gente te pregunte, que llegue gente todos los días preguntándote por lo que tú estás ofreciendo, te da postura, ¿no? Te da postura, te da tranquilidad, te sientes productivo y eso hace que, pues obviamente, pues la, la realidad de tu negocio cambie. Y tú sabes que cuando te sientes productivo, tu energía se eleva y cuando tu energía se eleva, ves la vida diferente y no solamente a nivel de dinero o de negocio, sino en general, ¿no? Las relaciones Claro. que tienes y todo. Entonces, eso lo hemos vivido y cada vez, ahora ya tenemos 4 años haciendo esto, 4 años y medio, porque ya estamos casi a mitad de año, eh, pues tenemos muchos casos de éxito justamente esa, con, con, con ese dolor resuelto, ¿no? Que tenían negocios estancados, que no se sentían que estaban haciendo bien las cosas y ahora están teniendo resultados, ahora se sienten productivos, ahora están avanzando. Creo que eso alimenta mucho tu propósito, más que Claro. también por consecuencia tu bolsillo, pero tu propósito creo que es importante para que cada vez que te levantes tengas ganas de hacer lo que haces y no simplemente lo veas como un empleo, ¿no? Y le trabajamos duro, ¿ah? Así que ahí estamos. ¿Cuál sería tu propósito, Diego? ¿Cuál sería el propósito de tu marca, de tu agencia, de tu marca personal en general? Yo tengo un propósito bien interesante porque yo soy muy estructurado, Ujú. mi mente siempre busca sistematizar las cosas.
de por sí. Eso me trae muchas ventajas y a veces también algunos problemas. Pero mi marca personal siempre va a buscar que tú generes un negocio, que tú generes una actividad económica y que la puedas sistematizar para que esa oportunidad o ese negocio o esa actividad económica no te esclavice, no te amarre a que solamente tu tiempo es lo que te va a dar dinero, sino que puedes crear sistemas que trabajen para ti, que tú te los disfrutes y que puedan hacer que pues tengas un negocio que te dé dinero suficiente para vivir como quieres y que te dé también el tiempo. Por eso también Sí, coincido mucho con el marketing multinivel, ¿no? Con las redes de claro. mercadeo, y también coincido mucho con crear embudos o sistemas para empresas que le hagan más fácil el movimiento, ¿no? Que le hagan más fácil y más predecible los resultados. ¿Cuál sería ese sistema, ese primer sistema que tú recomendarías implantar a un emprendedor que recién está iniciando? A ver, yo siempre recomiendo que una empresa tenga tres cosas. Tenga un buen sistema de producto o servicio. O sea, primero tienes que saber qué vas a vender Claro. y que eso sea bueno. De nada te sirve no vender algo bueno porque el cliente no va a volver o no te va a recomendar. Entonces es importante, si vas a hacer un producto, saber que es bueno y te da resultado, o si vas a dar un servicio, que sea bueno y da resultado. Mm. Una vez que tienes eso, tratar de delegar en algún momento. Pero un primer paso sería, ya tengo que voy a vender, el otro sistema es un sistema de ventas, aprender a venderlo, aprender a cómo hacer que la gente entienda que esto tiene valor para él. Y en donde la mayoría falla, porque eso hasta ahí ya la mayoría de emprendedores que empiezan, como que más o menos lo ubican, Mm. es tener un sistema de marketing. El sistema de marketing es para mí el punto más importante para que tu negocio se sostenga y crezca. El sistema de marketing es aquel que te va a traer personas interesadas en tu producto o servicio. Entonces, si tienes un sistema que te trae gente siempre, tu sistema de ventas, que eres tú vendiendo, va a convertir estos prospectos en clientes. Y tu sistema operativo va a convertir estos clientes en clientes fidelizados, en clientes recurrentes, en clientes que compran más, y así tu negocio se mantiene estable. Estos tres deben estar funcionando siempre. Entonces, si tú empiezas, ya tienes un producto, ya sabes venderlo, entonces tienes que activar marketing. ¿Y dónde? En redes sociales. Puedes crear contenido, puedes hacer TikTok Live, puedes hacer muchas estrategias para vender y buscar prospectos. Pero para mí, la que yo siempre Ujú. recomiendo es que aprendas a invertir en publicidad. Sí. Porque invertir en pauta publicitaria te permite avanzar más rápido, controlar más rápido. Eso es lo que a Equivocarte veces más hay rápido. miedo. Exacto. Solamente que a veces da un poquito de miedo porque es dinero que sale y que Claro. todavía tienes que entender cómo retorna y todo, pero si tú tienes un sistema apalancado de pauta publicitaria, nunca te vas a quedar en el aire, porque siempre vas a tener gente preguntando, y si siempre tienes gente preguntando, vas a tener siempre clientes. Y si tienes siempre clientes y tienes un buen producto o servicio, vas a tener un negocio que te da mes a mes la facturación que tú necesitas y cada vez va a ir creciendo. Eso es lo que yo entiendo. ¿Crear contenido es importante para alguien que recién está iniciando? Es vital si no tienes para invertir. Al inicio no tienes tanto cash para invertir. Entonces lo que tú tienes que buscar es siempre sacarle el mayor provecho al tiempo, porque cuando inicias también tienes más tiempo. Claro. No es como una balanza. Al inicio no tienes tanto dinero, pero tienes más tiempo. ¿Ok? Y mientras vas creciendo, se va invirtiendo el tema, ¿no? Entonces, al inicio, ¿yo qué haría? Hago mucho contenido, me metería mucho a TikTok, que el alcance es bastante Sí. orgánico. Haría 3 videos al día porque tengo tiempo. No sé hacer videos, entonces no hagas negocios, ¿no? Porque si no tienes ni para invertir y no tienes para hacer videos, no puedes, porque ahora puedes hacerlo con un teléfono y listo, ¿no? No necesitas una cámara, nada. Entonces te diría, haz 3 videos al día durante un mes y vas a empezar a ver resultados, vas a empezar a ver cómo te preguntan, vas a empezar a tener un flujo de prospectos y vas a vender y entregar el producto. Cuando ya empieces a tener más cash, yo te recomendaría que en vez de estar creando tanto contenido, a menos que te guste y no Mm. lo sientas como tan complicado, pues empieces a invertir un poco en publicidad, porque eso te va a liberar tiempo, porque no vas a tener que estar creando tanto contenido, pero vas a tener prospectos, ¿ok? Entonces, esa es como que la transición que yo recomendaría. Pero para alguien que comienza, sí es vital que hagas contenido para atraer gente gratis, sin que pagues, y que empiece a entrar dinero a tu empresa, ¿no?
¿Cómo empezaste a crear contenido, Diego? Porque siempre te veo que estás activo, siempre también publicando de tu vida y todo eso, y es buenísimo para fortalecer la marca personal que vas llevando. ¿Cómo tú iniciaste y dijiste, es el momento de crear contenido, de salir a la cámara? Este podcast, por ejemplo, se llama Entre Voces, mi comunidad es específica de comunicación, de oratoria. Entonces, me gusta preguntarle siempre a los creadores de contenido cómo nace ese amor por crear contenido y cómo se pierde el miedo muchas veces al qué dirán. Mira, te cuento que yo cuando empecé a emprender, cuando ya estaba en esa decisión de salir de la empresa que te conté y Ujú. todo, empecé a crear contenido. Empecé a grabarme, me acuerdo, empecé a editar, como que ahí hacía algunas cositas en la laptop y grabé como unos 11 contenidos, 11 videitos y videos más o menos extensos, ¿sabes? Videos de 3 minutos, videos de 4 minutos, ¿ok? O sea, una Ujú. serie de videos que hablaba de emprendimiento, de cómo podrías hacer esto, lo otro, lo otro. Los grabé, los dejé en la laptop y nunca los subí. A Nunca mí los también me pasa, a publiqué, mí también me ha ¿ok? pasado. Y luego la laptop se malogró y se me perdieron esos videos, ¿ok? Y siempre cuento esto porque fueron buenos videos, fueron cosas y yo hubiera ganado por lo menos un año de crear contenido. Un año de crear contenido. Y ahí es donde vienen todos los miedos, ¿no? ¿Qué cosa Sí. dirán? Si me veo bien. Y yo justamente, y creo que tú también vas a compartir mucho esto, yo era médico veterinario, o Sí, sea, uff, no, o sea, yo tengo una ya sé a dónde profesión, vas, ya sé a dónde vas. ¿no? ¿Qué cosa, qué van a decir de mí? Mis mejores, los que más me quieren son los que más me pegan, ¿no? Mis papás, ¿no? Oye, has estudiado esto, ¿qué haces haciendo videos? ¿Qué haces hablando de esto? Los amigos, ¿no? Creo que también te ha pasado a ti. Sí, Y, totalmente. y le pasa a mucha gente. Entonces, un año perdí. Hasta que un momento, yo creo que esto es lo más, el consejo que yo le podría dar a la gente que está haciendo contenidos. Yo creo que ese es para mí el mejor consejo que siempre doy. Tu contenido no es para ti. Tu contenido es para el que te va a escuchar. Cuando tú conectas con eso, con el ayudar con la información que tú tienes, pasa a un segundo plano cómo te ves, qué van a decir y todo ello. Y yo recuerdo una vez que cerré un trato importante para mi agencia, obviamente eso generó ingresos, pero me gané una experiencia muy grata y dije, oye, si allá afuera la gente supiese esto que yo entendí, le sumaría un montón. Y agarré mi celular, me acuerdo que estaba, en ese momento vivía en un dúplex, y en la escalera, justo puse mi celular ahí, era de noche, y empecé a hablar. Y empecé a contar la experiencia, ¿no? Mira, esto es lo que pasé, y yo creo que fue por tal cosa. Y no pensé en nada, es más, no era un video, era un live. Ujú. Entonces ya tú cuando prendes el live, Uf, ya no hay no marcha puedes atrás, no retroceder. hay marcha atrás. Claro, ya no puedes retroceder. Y empecé a hablar, empecé a contar, empezaron a conectarse mucha gente. Es más, se conectó, eh, se conectó mi ex jefe. Ok. ¿Ok? Se conectó a mi ex jefe y yo lo miraba, yo miraba que se conectó, porque tú ves la gente que se Y el conecta, ¿no? corazón, y el corazón. Claro, y yo estaba así. Pero tanto fue, Nelson, la emoción de querer contar eso que a mí me pasó y contarlo no desde mírenme, sino contarlo desde yo sé que te puede servir, porque la gente no sabe esto o muy poca gente sabe esto y a mí me gustaría ser ese mensajero. Entonces, después de eso recibimos muy buenos comentarios, entre ellos mi ex jefe, ¿no? Una persona mayor, ¿no? Una persona mayor que me dijo, Diego, me gustó mucho tu video, felicitaciones, ¿no? Entonces, empiezas a ver que del otro lado no hay nada malo, no, no, Exacto. no pasa nada. Y después empecé a hacer más live, me acuerdo que empecé a hacer más live y en el tercero o cuarto entraron otros marqueteros, ¿no? Y empezaron a criticarme. Claro. Y entonces dije, uy, mis primeros detractores, ¿no? Haters, Los tenemos famosos haters. haters, ¿no? Los primeros haters, ¿no? Y entraron un par de personas que hoy en día son, diría, conocidos y amigos en algún nivel, ¿no? Que ya nos hemos conocido más adelante, ¿no? Y ya le dijo, oye, ¿te acuerdas que entraste a maletearme, ¿no? A mi video. Entonces, hemos ahí conversado, pero lo que voy es que
yo creo que lo primordial es que pienses más en el impacto que vas a tener al otro lado con tu mensaje, con lo que quieres aportar, con lo que quieres compartir, y vas a dejar de observar más cosas o vas a dejar de observar menos cosas en ti que te limiten, ¿no? Como que qué dirán, porque a nadie le da vergüenza ayudar. Si te das cuenta en la Claro, frase, cierto, cierto, a cierto. nadie le da vergüenza ayudar, pero si es que tú vas a hacer un video para likes, ahí te pones a pensar, porque dices, yo lo estoy haciendo por mí, entonces vas a Claro. estar, hay muchos, muchos pensamientos. Entonces yo creo que ese sería el mejor consejo. Yo empecé así como te conté y entendí que mientras más yo tenga genuinamente un aporte para las personas, está perfecto. Si ese aporte es algo educativo, si ese aporte es algo que yo viví, ayer por ejemplo me compré unas cositas acá para que se abran un poquito las fosas nasales y pueda respirar mejor y me funcionó súper bien y lo compartí en mis historias. ¿Por qué? Porque dije, oye, esto le puede servir a la gente. Y un montón de gente me preguntó, oye, ¿funciona, funciona, funciona? Entonces, yo creo que mientras más tú te conectes con que lo que vas a compartir le sume al resto, porque lo anima, le da información, le da un datito importante, vas a arrancar, ¿no? Y si Ese eso le sumas sería que lo hagas en vivo, ya está. buenísimo, buenísimo porque no hay, no hay para retroceder, no se puede retroceder, ya estás en la cancha y ahí, como dice por ahí, echando a perder se aprende, muchas veces, Total. echando a perder se aprende. Ese sería el consejo para las personas que recién están iniciando en la creación de contenido, ¿verdad? Enfócate más en lo que vas a aportar, más en más que un like o en un comentario, ¿no? Creo que esa es una enseñanza muy potente que se pueden llevar acá todos los oyentes. Quiero hacerte unas preguntas ya un poquito más frescas, más relajadas, para ir cerrando esta parte, digo, para que las personas también te vayan conociendo un poco más. Te voy a hacer algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué película y libro te cambió la vida? A ver, película, siempre me gustó esta, la del, no recuerdo el nombre, Camino a la Felicidad, En busca de la Ah, felicidad, ya. ¿ok? De Que es Will la de Will Smith. Smith. Claro, la que hace de un agente de bolsa, ¿no? Y se ve todo ese esfuerzo. Creo que eso, si hablamos de negocios como tal, me marca mucho porque creo que eso lo conecta mucho con, ok, tu esfuerzo va a dar resultado, ¿no? Entonces, cuando lo ves en una película es como que tú dices, ok, yo estoy en este punto, vamos, sigamos porque voy a llegar al lugar donde quiero. Un libro que me haya ayudado mucho, eh, yo creo que hay un libro que se llama Mentes Millonarias, si es que no me equivoco, que es de Laín, que es un Ah, español, ok, ¿ok? sí, sí, sí. Laín es un autor, hay gente que tiene Sí, sí, ahí sus sí. cosas, ¿no? Con él, porque él empezó mucho con el tema de crecimiento personal y todo, pero hay un libro justamente que él enseña de mentalidad empresarial. ¿Y sabes por qué me gusta? O por qué creo, eso lo leí hace un año máximo, un poquito más quizás, Ujú. y por qué se me viene a la mente, porque he leído muchos libros, pero creo que ese libro ayuda mucho a entender que si tú estás haciendo algo bueno, estás haciendo algo con propósito y a eso le sumas una estrategia financiera, te va a ir muy bien. Entonces, eso es lo que a mí me sirve como motor para cada decisión que tomo en mis negocios. Buenísimo. Diego, cuando tú no estás en el marketing, creando contenido, cuando no estás dando mentoría, ¿qué es lo que haces para poder desconectarte del mundo? A ver, yo tengo varias actividades. Una de esas es la música. Yo formo parte de la tuna de mi facultad. No sé si has visto alguna Sí, sí, tuna, que son sí, estas. buenísimo, me encanta, me encanta. Yo también soy músico. Sí, viste una foto Claro, claro, tipo con claro. ropa de charro, Sí. de mariachi. Cuéntame un poquito sobre eso. Sí, sí, entonces yo en mi facultad formo parte de la Tuna, ¿no? Estuve toda mi vida universitaria en la Tuna y hasta ahora, ¿no? Entonces ensayamos los fines de semana, nos vemos, por ejemplo, ahora a fin de mes nos vamos a España, me voy a Buenísimo. 16 días a España Aprovecho. y aprovechar ahí a hacer algunas cosas, pero también a disfrutar un poco eso, ¿no? El año pasado hemos viajado a Cusco, a Ayacucho, a Huancayo, a Arequipa, a Cajamarca. Entonces, eso, entre comillas, me obliga a moverme del trabajo, Claro. ¿no? A salir del trabajo, ¿no?
Y bueno, gracias a Dios ahorita tengo posibilidades de desconectarme y que mi equipo siga manteniendo las Bueno, cosas y bueno, tener que conectarme para algunas cosas puntual, pero sí me permite eso, ¿no? Entonces, yo creo que la música es algo muy sanador, la música es algo que ayuda mucho a canalizar esta parte emocional que no la haces tanto sí, a veces en los negocios, ¿no? Y tú me entiendes muy bien con eso. sí. Entras en ese estado de Es flow, ¿no? Entras en ese estado de flow, correcto. entrar en la zona, no sé si te ha pasado. Sí, sí, totalmente, ¿no? Entonces, y como es con gente que conozco de muchos años, más de 14, 15 años, conoces otras culturas, es una aventura, también hay cierta competitividad porque son certámenes, ¿no? Entonces también Uy, tiene ese ingrediente, ¿no? De siempre el logro. Eso es lo que hago, ¿no? Luego, deporte, me gusta mucho correr, ahora estoy yendo al gimnasio, pero te soy sincero, no voy al gimnasio porque me guste, voy al gimnasio porque porque siento que es importante para mí, pero sí me gusta mucho correr, por ejemplo, correr distancias, porque ya he corrido un 21K, ahora justo ayer o este fin de semana hubo la maratón aquí de sí, sí he Adidas visto, sí he en visto. Lima, y yo decidí ya ahora el próximo año, porque eso se hace anual, correr 42K, que es otro logro, eso es algo ya importante, ¿no? Entonces, 42 kilómetros es algo que sí me reta, Y ¿no? eso, perdón que quiera hacerte una pregunta porque siempre me ha venido ahí ese bichito de hacer este recorrido. Se inscribe uno, ¿verdad? Se inscribe Correcto, uno. sí, te inscribes. Claro, o sea, podrías correr si quieres tú libre, sin inscribirte ni nada, pero bueno, yo considero, Te da compromiso. correcto, que si te inscribes te da compromiso, además vives la experiencia desde adentro, no es algo costoso, pero por ejemplo, correr 42 kilómetros no lo puedes hacer porque se te dio la gana, tienes que entrenar para Eso. eso, ¿ok? Correr 21 kilómetros tampoco, tienes que entrenar. Yo el año pasado, o el año pasado creo que corrí el 21K por primera vez, entrené casi 3 meses, ¿no? Y me dijeron que ahora para correr 42K por lo menos tienes que entrenar unos 6 o más, ¿no? Entonces, me gusta y creo que ya es el momento para ese siguiente reto, ¿no? Entonces, también me gusta esa parte. Y bueno, y te soy sincero, a mí me encanta mi paz. Me encanta estar en mi Sí. cama viendo una película, fuera de mis actividades o más que todo estar en casa, o sea, estar Sencillez. tranquilo. Sí, el silencio me gusta mucho, Sí. la verdad. Buenísimo. Congeniamos mucho en eso también, Diego. ¿Qué le dirías a tu yo de 18 o 15 años? ¿Qué le diría? Le diría que tiene las habilidades suficientes para lograr lo que quiere, que no, que confíe, que solamente confíe en sus habilidades. Buenísimo. ¿Cómo te ves en 5 años? Me veo haciendo probablemente lo mismo, o sea, me refiero a nivel negocios, me encanta enseñar, me encanta dar algunos servicios, quizás con un poquito de menos actividad, ¿no? Porque ya en 5 años yo esperaría, ya, yo no tengo hijos actualmente y ya deberíamos estar, ¿cómo se llama? Con herederos, ¿no? Pero a lo que voy con eso es que va a demandar más tiempo y por ende también me gustaría me veo un poco más desde ese lado y también desde la parte de negocios, bajarle un poco el ritmo y también meterle un poco más al lado inversionista, ¿no? Ahorita estoy mucho ya al generar flujo por los negocios, aprendiendo, porque te soy sincero, todavía no es que sea un experto en qué invertir, Claro. ya he invertido años anteriores en cosas que no conocía y no Y me no ha ha ido ido bien. para nada bien. Ok, he perdido mucho dinero ahí, pero bueno, es aprendizaje y Claro. justamente ahorita estoy viendo bienes raíces, aprender un poco más de eso para poner ahí el dinero y que empiece a trabajar un poco más para mí, para que no tenga que solo estar usando mi Claro. tiempo en los negocios, ¿no? Pero me veo más o menos de ese tipo, no me veo haciendo cosas tan distintas, porque como te digo, para mí los negocios son vehículos para vivir tranquilo y si es que lo que hago en mis negocios me gusta, pues ¿por qué no seguir haciéndolo, no? Buenísimo. ¿Qué frase te cambió la vida y que quieras compartirla con la comunidad? Hay una frase que yo siempre he tenido y siempre la he escrito y siempre la digo, que es que si es que tú ayudas a otros a que su vida sea más próspera, por correspondencia tu vida lo va a hacer. O sea, siempre desde el servicio, ¿no? Siempre desde que si tú ayudas al otro a que mejore su vida,
tu vida va a mejorar. Es como que es buscar primero que a otro le vaya bien gracias a tu aporte y automáticamente la vida te va a devolver ese favor, vamos a decirlo así, con economía, con paz, con salud, etcétera, etcétera. Última pregunta, Diego, y con esta terminamos. ¿Cómo te encontramos en redes sociales? Y por favor, danos todos tus servicios y que te sigan, por favor, en tu comunidad, en todas tus redes. Bueno, a mí me encuentran como Diego Vallejos P. Normalmente muevo Instagram, Facebook, TikTok. En YouTube también me encuentran así. Tengo videos un poquito más largos en YouTube, así que si por ahí pueden ir a verlos, les van a sumar un montón. Mi red más activa es Instagram. Cuando subo historias, ahí suelto datos muy diarios, ¿ok? Y básicamente yo tengo dos negocios, vamos a decirlo así, o diría tres, ahorita te digo cuál es el tercero. El primero es una agencia donde ayudamos a las personas, a las empresas, a marcas personales que quieren vender más usando redes sociales. Ahí trabajamos páginas, embudos, campañas publicitarias, que es donde nos especializamos. Así que esa empresa se llama Ciervo Naranja. Luego tengo una consultora, que eso no te la conté, que es una consultora especializada para veterinarios. Como yo soy veterinario, hay muchos veterinarios que tienen sus clínicas veterinarias y que no saben cómo sistematizarlas, tienen muchos problemas de escalar ese negocio. Entonces yo doy una consultoría, que es una metodología que ya tengo una buena cantidad de clientes que han pasado de un negocio desordenado a un negocio ordenado, que no depende de él y que escala con marketing y ventas. Entonces doy consultoría desde ahí. Y luego tengo el negocio que se llama El Camino del Networker, que es este negocio con mi socio Mijail Milet, en donde asesoramos, tenemos programas, tenemos mentorías para gente que hace redes de mercadeo, para ayudarlos a prospectar utilizando sistemas digitales, ¿no? Esas son como que las cosas que tengo. Buenísimo, mucho contenido de valor con el gran Diego Vallejos. Hermano, muchísimas gracias de verdad por estar aquí en esta charla y nada, muchos éxitos para ti y a seguir con todo, hermano. Una última palabra quizás. Nada, Nelson, gracias por la invitación. Siempre es bueno conversar porque yo lo he sentido muy ameno, muy tranquilo y siempre es importante no aportar. Así que para adelante con este proyecto, hacer un podcast, te soy sincero que no es algo tan sencillo. Yo he hecho podcast hace un tiempo, hice unos 8 o 10 capítulos. Y ahí nomás lo dejé porque es un tema a coordinar y todo. Así que reconozco mucho ese esfuerzo que estás haciendo porque al final es, fuera de que pueda llegar a ser una ventana para tu marca, creo que es bien importante el aporte que da un podcast para la gente que te escucha y te ve. Y yo creo que es un esfuerzo importante que estás haciendo y te felicito y nada, y te agradezco por la invitación, ¿no? Gracias a ti, Diego. Gracias a todos los que han visto este nuevo episodio. Recuerden seguirnos en las redes sociales, suscribirse también y darle un me gusta porque de esa manera apoyas a la comunidad. Muchas gracias. Nos despedimos, Diego, acá con toda la gente. Chao, chao. Cuídate. Esto es Entre Voces, un espacio para comunicar.